Buenas noches a todos, mi nombre es Roberto Fabián Rosero Díaz, pertenezco al grupo número 6 del curso Control Numérico Computarizado CNC. En esta ocasión me dispongo a realizar la exposición de la programación de ciertas piezas cuyo diseño son requeridas para una máquina de control numérico fresadora. Vamos a ver las piezas que se requieren según nuestra guía de actividades, son 3. Voy a realizar la exposición de cada una de ellas. Todas fueron realizadas en un software utilizado para la simulación de maquinados en CNC llamado WinUnisoft. En este caso más específicamente de fresadora. Observamos aquí el entorno inicial donde se muestra el bruto o la materia prima que vamos a maquinar. Y si nos redirigimos al gestor, encontramos en primera instancia el plano que ya observamos y observamos también la programación de la máquina que se utilizó, que es una máquina con estas medidas. El bruto fue programado con unos 15 milímetros en el eje de las zetas, negativo, es decir hacia la parte inferior, un Z máximo de 70, que es la longitud que requiere la longitud del bruto, 70 como podemos observar, y un Y máximo de 50. Entonces ya una vez programado el bruto, observamos también las herramientas que vamos a utilizar. En este caso utilizaríamos la T01, que es una fresadora de 10 milímetros, una fresa, un escariador para ser más exacto, de 10 milímetros con una longitud de 30. Nuestro programa CNC, lo podemos abrir en el editor, consta de lo siguiente. En el primer parámetro, una configuración inicial de las revoluciones por minuto, en la que va las RPMs, en las que va a girar el husillo, y la velocidad de la velocidad de la herramienta, que en este caso serían 100 milímetros por minuto. Inicializamos con la herramienta, hacemos el respectivo cambio de la herramienta con M6, con G0, con esa instrucción lo que hacemos es un posicionamiento inicial de donde va a empezar, sin realizar ningún tipo de maquinado en estas coordenadas. En la siguiente, en G01, hacemos un maquinado hacia la 20, perdón, me olvidé poner G90, estoy diciéndole que las coordenadas deben tomarlas de manera absoluta, según el sistema de coordenadas es absoluto. Entonces en el G01 le estoy diciendo que hasta la posición 20 va a ser un maquinado, y en esta posición, en esta línea 50, con este G0 estoy sencillamente alejando nuevamente la herramienta hacia la posición donde comenzó. Con M30 finalizo el programa. Hoy ya vamos a realizar la simulación. Vamos aquí en marcha. Vemos que él empieza a realizar el maquinado con la fresa escogida hasta el punto donde se designó y se devuelve. Entonces ahí se observa ya el maquinado que se ha realizado, obteniendo como resultado el diseño que se esperaba. Una vez hecho esto, observamos que no hubo ningún error al golpear las mordazas se encuentran intactas, es algo muy importante. Voy a pausar un momento para abrir el segundo programa. La segunda pieza que vamos a realizar el maquinado es esta. Podemos observar que hay un pequeño desplazamiento en el eje de las zetas, que fue algo que no tuvo la pieza anterior, que va desde 10 hasta 12. Es importante tener en cuenta esto para realizar este maquinado. Entonces volvemos al simulador. Nuevamente, si vamos al gestor, observamos el plano. Además de la máquina, sería exactamente la misma configuración. El bruto sí cambiaría porque necesitamos que tenga las medidas del que se requieren en este plan, 80%, y vamos a hacerlo con un desplazamiento de 15, una
del eje de las zetas hacia el eje negativo para hacer la pieza completa. Como herramienta principalmente vamos a utilizar la T01, que es también la fresa de 10, ya que el plano dice que debe tener este desplazamiento, el ancho de este maquinado debe ser de 10 milímetros, y este escariador lo tiene, entonces utilizaríamos el T01. Bueno, entonces, dejando esto, ya viendo esto una vez, ya esto no es necesario por el momento. Salimos, entramos al editor a explicar el código. Hacemos lo mismo, inicialmente configuramos una velocidad de revoluciones por minuto, que sería esta, además de una velocidad de avance, que es la de 100 milímetros sobre el minuto. Algo importante que me olvidé exponer en el anterior video: en cada uno de estas numeraciones es importante dejar un espacio de 10 como se está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque si en una futura ocasión se hace necesario incluir un código en medio de cualquiera de estos, y al menos tendríamos la facilidad de que aquí empezaríamos simplemente a digitar. Colocaríamos N51 y digitaríamos nuestro siguiente código y tendríamos 9 posibilidades antes del código siguiente, que es el N60, por un ejemplo. Por eso es que se deja el de A10. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, sigo exponiendo. En el N20 se hace el cambio de la herramienta, se carga la herramienta que se escogió, la T01, G0, G90, un posicionamiento rápido, en coordenadas absolutas, en estas coordenadas para empezar a maquinar. G01 ya empieza lo que es el maquinado inicial, que es este desplazamiento, y ahí tenemos en cuenta de que esta vez va desde Z10 hasta Z12, porque como menciona el plano, debe tener un inicio en 10 y debe bajar hasta unos 2 milímetros desde el inicio, que serían 12. Con estas revoluciones a 100 revoluciones por minuto iría el usillo de la herramienta a unos 150 milímetros por minuto. Entonces aquí sencillamente lo que hacemos es alejar la herramienta con estos códigos, y con este código finalizamos el programa. Entonces el M30, salimos. Bueno, vamos a decirle que no, realmente no es necesario, porque aquí me está preguntando es por sencillamente el ejemplo que estaba poniendo, pero no es necesario. Vamos a iniciar entonces la simulación. Vemos que la herramienta corta y se aleja con las últimas dos expresiones y finaliza el programa. Si nosotros vemos aquí los ejes, por ejemplo, podemos ver que bueno, no se nota mucho, pero se alcanza a hacer visible el pequeño ángulo que hay al haber bajado desde 10 hasta 12 milímetros en coordenadas absolutas, los 2 milímetros que estaba requiriendo la pieza, que no requería el plano de la pieza. Entonces con esto quedaría comprobado el funcionamiento de la pieza número 2. Ahora estamos con la pieza número 3, la cual es la que ustedes pueden ver en pantalla. Esta. Vamos al simulador. Inicialmente, como sabemos, se nos muestra el bruto. Entonces vamos a cambiar un poco este eje, ya que con el anterior nos quedó eso, correcto. Entonces nuevamente abrimos el gestor, nos muestra el plano del programa. Vemos la configuración de la máquina. Esta vez la hicimos un poco más amplia, 200 milímetros en negativo y en positivo con respecto al punto inicial. Aquí entonces hacemos la configuración del bruto, siempre con el grosor en Z, el grosor de la placa, en este caso que sería el Z, hacia el eje negativo, que serían de 15 milímetros. No se los pone aquí, pero nosotros asumimos que es 15.
y la configuración de en el eje de las X y Y respectivamente a 70, cada uno, 70 y 70. La herramienta que vamos a utilizar en este caso sería la T8, que es una fresadora con un diámetro de 5 milímetros. Diámetro de 5 milímetros porque la pieza, según nuestro plano, debe tener 5, el maquinado, el círculo que dará adentro con el escariador debe tener de 5 milímetros. Entonces este escariador de 5 nos va de perlas para lo que necesitamos. Bueno, ya una vez visto esto, vamos a ver el código. Inicialmente configuramos, como ya sabemos, las revoluciones por minuto del husillo y la del avance, milímetros por minuto, además de cargar la herramienta que dijimos, la T8.8. Aquí hacemos el cargue de la herramienta ya físicamente. Aquí posicionamos la herramienta en el punto donde vamos a empezar a hacer el corte del círculo, con estas expresiones, estas dos líneas, para ser más exactos. Aquí vamos a hacer la inserción del escariador en el primer punto donde va a comenzar el corte, el hacerse el círculo. Una revolución de 1000 revoluciones por minuto y 150 milímetros por minuto. Esta expresión es la primera vez que lo usamos en esta exposición, que es la interpolación circular a derechas, que es la que nosotros necesitamos para hacer básicamente este círculo, ya que esta vez, a diferencia de los otros, no es una línea recta sino que es circular. Por eso necesitamos la expresión G02. Y aquí lo que hacemos es poner las coordenadas finales donde va a terminar el círculo, que técnicamente vendría siendo las coordenadas donde inicia, ya que no es un arco sino que es un círculo completo. Entonces obviamente su punto final vendría siendo el mismo punto inicial, para que haga este recorrido que estoy haciendo aquí con el mouse. Y finalmente también los parámetros que nos solicita esta expresión es el arco, desde la distancia que hay desde el punto inicial del arco hacia su centro, que en este caso el I vendría siendo en el eje de las X, y aquí como se expone es de 20 milímetros, que vendría siendo casi el radio, más o menos. Bueno, exactamente no el radio, porque el radio vendría desde este punto, pero este es de distancia desde el inicio del maquinado hacia el centro, en el eje de las X, como dijimos 20, y en el eje de las Y vendría siendo 0. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, desde el inicio están exactamente en el mismo punto, hablando en el eje de la Y, están en 0, tanto el inicio del arco como el centro. Entonces por eso esta J vendría siendo 0. Cuando termine de hacer el círculo, sencillamente lo que él va a hacer es alejar la herramienta con estas dos expresiones. Esta simplemente la va a subir y esta la va a alejar hacia un lado. Entonces salimos y vamos a realizar la simulación. Vamos a darle marcha, veamos cómo funciona. Ahí va la herramienta, el escariador, inserta y empieza a hacer la interpolación circular a derechas. Y como vemos, él vuelve a su punto de partida realizando, o sea, bueno, aquí se aleja y aquí realizó el maquinado que se le solicitó. Vendría haciendo exactamente esta misma pieza. Entonces, esa fue la programación de esta tercera pieza. Y con eso logramos realizar el maquinado de las tres piezas que se nos estaban solicitando. Esta fue la exposición referente a estos ejercicios que se nos estaban solicitando, la programación del maquinado de estas tres piezas en CNC. Muchas gracias a todos por su atención. En un próximo video estaré mostrando el maquinado de un peón, pero esta vez ya no en fresadora sino en un torno, igualmente CNC, pero eso lo estaré publicando en un video posterior. Les deseo a todos una buena noche. Hasta luego.